nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretaria, la cuenta. Presidente, se han recibido excusas de los dos invitados para el proyecto de AFIDE que está en tabla en el día de hoy, que eran don Matías Acevedo y Finte Chile. En el caso de Finte Chile, ellos señalan que comparten las observaciones que se expusieron en el día de ayer por los otros gremios y por lo tanto desistirían de la invitación. Muy bien. Hagamos pasar a la subsecretaria, por favor, y a las demás personas. Bien, subsecretaria, el día de hoy teníamos dos invitados, que es FinTech o la Asociación de FinTech de Chile, y Matías Acevedo, que ha tenido distintos cargos en la... Pero ambos se excusaron por distintas razones. Así que queríamos aprovechar, los senadores, de darle una vuelta al proyecto nuevamente y conversar. Y quería abrir yo los fuegos con lo siguiente. En general, cuando hemos escuchado... No en general. Cuando hemos escuchado todos los expositores que han venido, en general se muestran partidarios ven como una oportunidad la constitución del AFIDE y suelen manifestar dos aprehensiones en las que el gobierno dice estar abierto a conversar, que son básicamente el gobierno corporativo del AFIDE, como se nombra este directorio, y el tema de los créditos sindicados, qué porcentaje mínimo debe pedírsele a los privados. Entre ayer y hoy día aproveché de conversar con gente que no ha venido a exponer para acá, pero que tiene una opinión no favorable y que no han venido para entender dónde estaban las discrepancias con el proyecto. Y las discrepancias, si es que logro interpretarlas bien, vienen dadas por lo siguiente. ¿Creen uno que se está minimizando los costos operativos de una institución como esta, que en la práctica, sin ser banco, termina operando como banco, en que tiene necesariamente o va a tener que terminar haciendo provisiones, no al modo, no es banco, pero hay que, y ahí para allá van mis preguntas, ¿cómo se resuelve un tema así? Porque contablemente, de alguna manera, por norma IFRS probablemente hay que contabilizar alguna provisión, hacerse cargo del riesgo de crédito, que en este caso en I+D son naturalmente riesgosos y que probablemente si fuera banco, o sea, si el Banco del Estado estuviera haciendo esta operación, tendría que hacer una provisión probablemente del 100% del crédito del crédito que se está otorgando. Entonces, hay toda una duda respecto de cuáles van a ser los verdaderos costos operacionales en el tema AFIDE. Estar sometido a supervisión CMF también involucra hacerse cargo de un montón de requerimientos, requisitos, información y por lo tanto un staff que tiene que estar preocupado básicamente de dar cumplimiento a ese tipo de cuestiones. Y, por otro lado, he podido detectar, y ahí quiero que nos explique bien, hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Es que nos parece derechamente una mala idea que la Corfo entre de lleno a través, aunque sea a través de la AFIDE o incluso ella misma, al
esquema de prestar plata, así, entre comillas, que se transforme, entre comillas, porque no sé exactamente lo mismo, en una especie de banco de segundo piso, participando en créditos sindicados, por las presiones que necesariamente esto va a traer a las finanzas públicas del país en un marco que está estrecho. Dice, si esta cuestión hubiera sido, estuviéramos en un marco, con un marco fiscal súper holgado, Chile fuera un país en que, no voy a decir que la plata sobra, pero que las cuentas están particularmente ordenadas, no hay mayores presiones, bueno, se podría pensar, pero así como están las cosas, lo miran como un riesgo sistémico de hasta dónde pueden llegar estas obligaciones y estos préstamos con las responsabilidades que directa o indirectamente acarrean para el fisco. Y existe una tercera cosa que es como una especie de, vamos a llamar así, como una especie de desconfianza hacia estas sociedades anónimas, que varias personas me la ejemplificaron, y en eso tienen razón, en lo que ha sido no sé si usted conoce, que es una sociedad que el Congreso autorizó a crear hace 4 años atrás, no sé si José Miguel o Javier, que es el de Fondo de Infraestructura, que tenía, que su razón de ser era reinvertir en concesiones. Esa era tomar parte de los ingresos que venían de las concesiones para profundizar mejores y mayores estudios. El propio senador Insulza se quejaba el otro día de en qué momento dejamos de preocuparnos de la infraestructura en Chile. Y la idea de esa sociedad era recibir estos ingresos. El MOP no tenía suficiente capacidad para estudiar nuevas concesiones y nutrir y ayudar a licitar y en fin que... Bueno, pero la cosa es que FOINSA con el tiempo, en vez de hacer eso, empezó a transformarse en una sociedad que compra terrenos para el Serviu, creo que también invierte en el cable de Humboldt, o sea, son cosas que realmente no estaban en la cabeza de nadie a la hora, por lo menos en el Congreso, a la hora de haber autorizado la creación de esa sociedad anónima. Entonces, he podido, yo no sé si el senador Insulza o Macaya tienen alguna otra, pero así bien transparentemente he podido detectar ese tipo de dudas y aprehensiones respecto de AFIDE. No han venido a exponerse acá, pero me hago cargo de esa... Entre ayer y hoy día he podido detectar ese tipo de aprehensiones. Entonces, me gustaría que pudiéramos darle una vuelta y pensarlo bien, haciéndose cargo justamente de estas dudas que gente que entiende este tema plantea. No sé si senador Macaya. Yo tengo una cuestión más bien, primero política y conceptual, porque tuve la oportunidad de revisar las minutas que mandaron desde el Ejecutivo, particularmente en el tema que fundamenta este proyecto, que es la asimetría o las brechas que existen, que tienen que ser cubiertas por algo que no está haciendo hoy día correctamente ni la Corfo, ni el Banco Estado, ni otras instituciones. Y lo que hicieron fue mandar un paper académico. O sea, yo de verdad hubiese esperado que viniera con un poquito más de mirada práctica, de concreta, de cuáles son los negocios que no se están pudiendo hacer en la industria del venture capital chileno, pero si mandan si mandan un paper académico con citas de autores extranjeros, es imposible entender y que esa sea la fundamentación por la cual se tiene que aprobar este proyecto. Yo no estoy satisfecho particularmente con esa fundamentación, que es la razón por la cual nosotros, o la fundamentación por la cual se tiene que crear una nueva empresa pública, con los costos que eso significa, con la nueva burocracia que eso significa, y sin explicar, a mi juicio, detalladamente por qué cambiando funciones en la propia Corfo esto no se podría haber hecho, ocupando la actual infraestructura existente. Me pasa también que en una conversación similar que la que acaba de mencionar el senador Galilea, y en eso también voy a ser súper crítico de muchas de las personas que quizás en privado manifiestan críticas pero no están disponibles para venir a hacerlas acá, y eso quizás tiene que ver con cierto temor reverencial a no sé, pues a estar participando y no querer pagar costos cuando uno da opiniones negativas, pero no sé si a la subsecretaria o a las quizás, qué sé yo,
otro tipo de relaciones con las autoridades generalmente, pero a mí sí me gustaría, y se lo planteé recién a la secretaria, escuchar a los encargados económicos de las potenciales candidaturas que son más, que tienen más posibilidades de ganar la próxima elección. Estoy mencionando parto por mi candidata, estamos haciendo política en este Congreso, así que es parte de las cosas que se saben, por la Evelyn Matei, la encargado económico de la candidatura de la Janet Jara, el encargado económico de la candidatura de José Antonio Cast. ¿Por qué? Porque es evidente que estando al final de este gobierno, al que le toque implementar esto, tiene que tener una visión de esto. Y si la visión es favorable, probablemente es mucho más fácil desde la perspectiva de la continuidad de una política pública que tiene que trascender a los gobiernos. Son políticas de Estado, no tienen que ver con... Y uno esperaría que una institución como esta, si es bien aprovechada, da lo mismo el color, el signo político del próximo gobierno, pero sí creo útil. No sé si se hace la invitación en términos formales a los comandos o habrá que buscar al economista indicado que entienda de estas materias en los respectivos lugares. Pero me parecería también una cuestión útil porque para aprobar una nueva institución, una nueva empresa del Estado, una sociedad anónima del Estado, para que después quede votada porque el próximo gobierno terminó desinteresado o no le parecía correcto esto, creo que al final es parte de las razones por las que hoy día tenemos problemas de caja en el Estado, y porque hacemos muchas veces instituciones que no terminan resultando o que no hay continuidad en las políticas que se aplican de un gobierno al otro. Yo creo que ese aspecto político es muy importante a la hora de tomar una decisión en la etapa de este gobierno en el que estamos. Distinto sería si esto se hubiese empujado con mucha fuerza en el día 1 del gobierno, imagino que se trató, o sea, el proyecto no me acuerdo cuándo inició su tramitación en la Cámara de Diputados, entiendo que es bastante tiempo, pero sería muy distinto si es que faltaran 2 años de gobierno y a este gobierno le correspondería la implementación. Entiendo que son 18 meses para fondear el tema. O sea, es evidente que le va a corresponder al próximo gobierno y tener una opinión de los que a mi juicio son los 3 con potencialidad de asumir una responsabilidad en este tema. A mí me gustaría, creo que sería un ejercicio responsable de parte de esta Comisión de Hacienda. Gracias, senador Macaya. No sé, senador Insulza. De hecho, me tocaba ver una cantidad, en los años anteriores, no necesariamente en este, de proyectos que llegaban hasta la Corfo, y en la Corfo se les decía, mire, de aquí no sale la plata, así que no. Y siempre tuve la impresión de que se trataba de crear precisamente una institución de la cual hubiera financiamiento para proyectos que surgen, pero eso no está asegurado, mucho menos en las condiciones actuales, ¿no? Así que yo sí, yo tengo mucha disposición a crear la infraestructura en la medida en que haya al menos un atisbo del paso siguiente. Y en esto, siendo realista, como dice el senador Macaya, bueno, eso hay que saber con lo que van a ganar, si están dispuestos a intentar una empresa de ese tipo, pienso yo. Muy bien, gracias, senador Insulza. Subsecretaria. Gracias, presidente. Aprovecho también de saludarlos. Anoté varias, pero quizás se me van a olvidar algunos puntos, así que ahí, por favor, me lo van recordando. Ahora, quiero partir por lo último, que, por supuesto, creo que tuvimos la oportunidad de conversarlo, hace sentido, efectivamente, tener una visión de las candidaturas. Creo también que esa visión también puede estar hoy día también enmarcada en una elección. Entonces eso también hay que ponerlo como sobre su juicio, pensando en que efectivamente las dinámicas eleccionarias también, por supuesto, que permean quizás opiniones que puedan dar los mismos en situaciones distintas. Entonces, solo lo pongo como un punto relevante, pero creo que es una atención obviamente que tiene relevancia de cómo sería la implementación de esto en un futuro gobierno, entendiendo que nosotros lo que llegaríamos a hacer es sencillamente a poder dejar esto aprobado. Ahora, el proyecto de ley establece, sobre todo en su parte transitoria, justamente como decía el senador, todos los plazos para poder hacer, entre otras cosas, las transferencias de capital. Y por lo tanto, no hay tanto margen de decisión frente a la próxima administración sobre lo que la ley mandata hacer. La ley mandata un máximo de,
donde se tienen que efectivamente hacer la transferencia de recursos. 18 meses es el menor plazo que nosotros estamos dándole a Corfo para poder hacer su transferencia de capital a FIDE. Entonces creo que si este Congreso legisla sobre esta materia, efectivamente a que le corresponde a la próxima administración es cumplir con la ley de hacer esto. Ahora, sabiendo que eso es un punto de atención, creo que es bueno tener esa opinión. Solo digo que esa opinión puede estar también marcada por las elecciones y eso hay que ver de qué mejor manera se puede limpiar ese punto. Ahora, también creo que algo relevante sobre esto es que, como creo que nosotros mencionamos en algún momento, es que este proyecto no es un proyecto, nosotros lo partimos discutiendo, creo yo, hace 2 años, partió la discusión en este Congreso, pero es un proyecto que tiene una historia bastante más larga. Y vuelvo a hacer ese recuento. El año 2015, el Banco Mundial hizo un estudio muy acabado sobre lo que significaban los instrumentos financieros de Corfo. Las principales conclusiones de ese estudio son justamente que es muy anómalo el tener una cartera financiera con una cartera de subsidios bajo una misma figura jurídica y bajo un mismo patrimonio, porque esto impide a la agencia que está encargada de esto o a quienes podrían supervisar la parte financiera el tener una evaluación de riesgo, una evaluación crediticia acorde a los estándares que hoy día se necesitan y que son recomendados, entre otras cosas, por instituciones como el FMI y el Banco Mundial. El 2015, en ese informe del Banco Mundial, la recomendación fue hay que separar la parte financiera de la parte de subsidios de Corfo. Un tiempo después de eso, en la discusión de la ley de presupuesto en el año 2017, se intentó hacer esto, se intentó tomar las recomendaciones a través de la ley de presupuesto, sacar la GIF, que es justo lo que nosotros estamos haciendo, y traspasar la GIF, la Gerencia de Inversión y Financiamiento. Sacar la GIF y poder traspasarla a una empresa pública que tuviese la habilitación legal para poder ejercer las funciones de intermediación financiera o de créditos como lo tenía la GIF. Que en ese caso, la única que lo podía hacer era SACOR. El problema es que SACOR ya estaba entrando en un periodo de liquidación y por lo tanto no fructuró en esa idea, pero en general estaba de acuerdo hacer eso. Sí, existían varias otras. Ya, entonces 2017 no funcionó. ¿Qué ocurre el año después, el 2018? Se ingresa un proyecto de ley. FOINSA, no FOINSA, voy a llegar a FOINSA luego, INFISA, que lo que hace es crear una empresa pública, una sociedad anónima, que se haga cargo de finalmente esta historia del 2015, que es absorber la parte de la Gerencia de Inversión y Financiamiento para poder otorgarle una correcta administración a los instrumentos financieros públicos que hoy día tiene el Estado. FOINSA, INFISA, actualmente está en tercer trámite, nosotros lo recibimos así en esta administración. Tuvo el último movimiento, yo diría que a fines del 2021, a fines del 2021, principio de enero del 2022. Y el problema que ocurrió con INFISA es que en el último trámite se le intentó traspasar parte de la cartera de créditos universitarios. Y eso confundió toda la conversación, porque finalmente era como esto excede absolutamente cuáles serían los objetivos finalmente productivos si es que nosotros intentamos traspasar una cartera educacional. Y ahí quedó finalmente. Y por eso nosotros tampoco quisimos retomar la discusión desde INFISA, que se nos hubiese hecho un poco más sencilla en tanto que estaba en el último trámite. Entonces, teniendo esa bastante buena tentación de poder tomar el tercer trámite en esto, pero tenía ese problema que era un problema bien importante y además que hacía otra cosa que también en el momento en que se origina INFISA no había pasado la pandemia y por lo tanto había un diagnóstico del funcionamiento de FOGAPE que era mucho peor que el que hoy día se tiene a propósito del funcionamiento que FOGAPE tuvo durante la pandemia. Entonces lo que hacía también INFISA era FOGAPE traspasarlo a INFISA y por lo tanto FOGAPE ya dejaba de existir bajo la administración. Sí, también FOGAPE, porque pero es que también juntaban finalmente todos los fondos de garantía del Estado en solamente una institución. Esa era como la lógica detrás de esto. Pero nosotros, durante la pandemia, el FOGAPE tuvo un muy buen comportamiento, muy buen comportamiento. Tuvimos el primer programa de FOGAPE bajo la administración del presidente Sebastián Piñera fue muy buena y después de eso el programa FOGAPE y todos los programas que vinieron tuvieron una muy buena evaluación y por lo tanto nosotros no quisimos tampoco modificar algo que estaba funcionando bien.
Eso, entre otras cosas, finalmente a nosotros nosotros decidimos avanzar con este proyecto de ley que toma, de nuevo, la misma línea argumentativa y el mismo objetivo que se persiguió desde el año 2007 en la discusión de presupuesto cuando se intentó tomar las recomendaciones del Banco Mundial. Entonces, menciono esto por su intermedio, presidente, solamente para poner que esto no es un proyecto que se esté discutiendo sencillamente por el ingreso de nuestro proyecto de ley, sino que es algo que se ha intentado mejorar en al menos las 2 últimas administraciones. Eso es haciendo cuenta de la primera pregunta. Ahora, partiendo por, voy a seguir a la pregunta también que hacía el senador Macaya sobre esta minuta que nosotros hicimos sobre brechas de mercado. Nosotros entendimos que finalmente eso era más bien lo que se buscaba, en tanto que parte de la presentación que nosotros hicimos daba cuenta de cuál era el origen más académico y económico de finalmente las brechas de mercado. En la primera presentación que nosotros hicimos en esta comisión, hicimos referencia a cómo estas brechas, estas fallas de mercado, tenían una correspondencia directa hoy día en la falta de acceso a crédito en ciertas ocasiones. Y eso es algo que nosotros lo podemos agregar, pero creo que hay algo que es bien fácil de ejemplificar. Hoy día, cuando una empresa de menor tamaño, pongamos una empresa que justamente está en parte de la minuta, una empresa de la minería, agrícola, que quiere incorporar alguna tecnología en riego. Esto nosotros lo conversamos además porque era un caso específico que hizo BitInvest en ciertos países de América Latina. La pequeña empresa del sector agrícola tiene 2 problemas. El primero es que no tiene un colateral lo suficientemente grande que le permita acceder a un crédito en buenas condiciones. Y el segundo es que dado que esta empresa agrícola, pequeña empresa agrícola, recibe finalmente flujo de caja durante 4 meses del año, pensando en una cosecha sencilla, no es tan fácil pensar un esquema de crédito, de devoluciones de crédito, en donde finalmente solamente vas a poder recibir o vas a poder hacer un buen pago de este crédito durante todo el año. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esa es finalmente una falla de mercado que es la que está contenida ahí y que es mercados incompletos o contratos que no pueden ser contratos porque finalmente el banco, que es la institución bancaria que va a prestar, no puede conocer con exactitud cuáles son, por ejemplo, las habilidades gerenciales que puede tener este pequeño empresario para realmente asegurarse que va a cumplir bien con sus obligaciones de pago. Un gran empresario quizás tampoco la conoce, pero sabe que tiene el colateral de una empresa que le va a responder. Y por lo tanto, el crédito que ofrece ese banco a este gran empresario va a ser en mejores condiciones que al empresario menor. ¿Cuál es la solución que se hace? Y que se hace hoy día con ciertos productos, es que se entrega una garantía por parte de una institución, que en este caso sería AFIDE. ¿Qué es lo que logra esa garantía? Es cubrir la falta de colateral para poder entregar finalmente a través del banco a un mejor instrumento de crédito. Pero además, y que yo creo que también es bien interesante a propósito de la experiencia internacional, entre otras a través del BID, es que se pueden generar esquemas de pago que estén asociados al flujo de caja propio del proyecto, propio, por ejemplo, de la agricultura. Entonces, por eso es tan relevante el tener una institución que esté pensando y que esté analizando de forma más específica cuáles son las necesidades de capital, cuáles son las características del flujo de caja que pueden tener ciertos negocios para poder estar entregando programas financieros ad hoc a esto. La gran mayoría de estos programas son programas de segundo piso. Son programas que finalmente la institución financiera, en este caso AFIDE, le presta plata al banco a mejores condiciones para que el banco levante un programa de crédito específico para que la pequeña minería pueda avanzar en tecnología. O bien, la institución financiera crea programas de garantía que finalmente toman esta parte del colateral. Entonces, senador, nosotros podemos agregar estos casos específicos, pero son casos que hoy día ocurren, que finalmente los instrumentos que hoy día se tienen en nuestro país, pero sobre todo en gran parte del mundo, se levantan bajo la lógica de cuál es la falla de mercado que se trata de finalmente romper. En el caso de innovación es algo totalmente distinto, porque en el caso de la innovación el gran problema y la gran falla de mercado es la incertidumbre. Y esa incertidumbre, en términos prácticos, en términos financieros, ¿cuál es la forma de poder adoptarla? Es administrándola bien, pasando finalmente de una incertidumbre a un manejo del riesgo que sea adecuado. ¿Y cuál es la respuesta práctica? La creación de fondos, que finalmente aguas arriba diversifica las fuentes de financiamiento y aguas abajo diversifica también las fuentes de aportantes. Entonces,
A todo esto quiero referirme que esto que puede parecer quizás muy técnico y académico tiene una correspondencia muy directa con hoy día cómo funciona el mercado financiero en el mundo. Y eso es algo que creo que es relevante para poder sostener este proyecto. Pasándome a la pregunta que hacía por su intermedio, presidente, sobre el riesgo finalmente de poder hacer esto, el riesgo de hacer créditos de segundo piso en un momento de estrechez fiscal. Creo que eso es una buena atención porque parte además de del diagnóstico que nosotros tuvimos es que lo que nosotros estamos haciendo ahora a través de AFIDE es mejorar también la gestión financiera de Corfo y por lo tanto está en línea con los objetivos de poder mejorar la situación fiscal de nuestro país. Hay que recordar... Para que parta un poquito más atrás, hoy día la Corfo, corríjame todo lo que quiera porque no creo saberlo de memoria, hoy día la Corfo hace préstamos. Tiene el capital semilla, creo, tiene una cosa así. Eso sí. Tiene algo para las MIPYME también, que no sé cuáles son tiene para otros, pero créditos como chicos de 25 millones de pesos, 17 millones de pesos, en MIPYME no sé cómo es. Tiene además un beneficio tributario, me parece, que es un crédito justamente para el I+D, que no es plata, sino que es, si tú inviertes, eso se va a considerar contra impuestos. Entonces, ¿por qué no parte, subsecretaria, construyendo repasemos lo que hace exactamente la Corfo, cuántos recursos están involucrados en esto en la Corfo y por qué esto significa mejor gobernanza, menos riesgo, o sea, para que todos tengamos claro dónde está la... Gracias. Gracias, presidente. Bueno, a ver, Corfo desde el año 89 que tiene una habilitación para poder hacer créditos de segundo piso y para poder hacer créditos de primer piso siempre y cuando vaya en compañía de un organismo multilateral. Esa es la habilitación actual que tiene Corfo. La segunda... Primer piso, sí, siempre que vaya acompañado por de un multilateral. Alguien Sí. que ponga Esa habilitación hoy día legal la tiene. El capital semilla tiene que tener plata. Que viene apalancado el Banco Mundial. Por ejemplo, pero eso Póngale los ejemplos para... podría entregar, por ejemplo, un crédito directo a una empresa si es que como un poco similar a lo que nosotros estamos queriendo hacer con créditos sindicados, pero solamente si es que va en compañía de, por ejemplo, de la Caja del Banco Mundial. Ahora, O los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. O sea, ya hay varios proyectos que circulan que juran que tienen plata. Dependiendo- ¿O puede ser Lo que pasa es que ¿dónde está el antes de- requisito? ¿Es un antes- requisito establecido por ley? sí, es un requisito establecido por ley que nunca se ha utilizado. Nunca se ha utilizado el que Corfo entre a entregar crédito directo en compañía de un multilateral. Solo quería poner cuál es la habilitación legal que hoy día tiene. Todos los instrumentos de crédito que usted menciona son instrumentos de segundo piso. ¿Qué significa que sean instrumentos de segundo piso? Que es un instrumento de crédito que se entrega a una institución financiera privada para que a su vez esta institución se la entregue directamente a la empresa final. Todas pasan. Por el Banco de Chile. Por el Banco de Chile. El crédito Corfo, pero entregado por el Banco de Chile. Exactamente. Y finalmente, exactamente. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Que se mantiene en nuestro esquema de AFIDE, es que la evaluación financiera la hace el banco privado. ¿Eso se mantiene en el esquema? Sí, se mantiene, 100%. Se mantiene el esquema. ¿Y por qué esto es importante pensando justamente en el modelo de negocios que nosotros estamos proponiendo? ¿Y por qué decimos que es financieramente sustentable? Porque nosotros estamos convencidos de que quien mejor hace la evaluación financiera en nuestro país y en todas partes del mundo es el banco privado. Está mandatado para poder hacerlo de esa manera. Está obligado por ley al poder finalmente cumplir con todos los pilares de Basilea III. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar? Es justamente, ya sea una garantía, para que las condiciones financieras a las que ofrezca este banco sean de mejor calidad, sean a menores tasas o sean a un plazo mayor. Entonces, ¿qué es lo que hoy día Corfo hace? Es finalmente eso. Tiene programas de cobertura, tiene programas de crédito, tiene programas de crédito a los fondos de capital de riesgo en nuestro país. O sea, la industria de capital de riesgo en Chile, en mayoría, se creó gracias a los fondos de crédito que le entrega Corfo a cada uno de estos. Y son créditos finalmente a instituciones que hacen esta... Volviendo, ¿por qué no lo siguieron haciendo ahí y profundizaron este instrumento y en el fondo? Porque además acá me acaba de surgir una duda adicional, porque acá esto, como está pensado en innovación y teniendo hoy día la gerencia de inversiones un foco puesto
en pymes, en inclusión financiera. O sea, hay muchas cosas más a las que se dedica la gerencia de inversiones de Corfo. ¿Qué va a pasar con eso? Porque en el fondo, si te va a llevar toda la gerencia de inversiones a esta nueva institución que va a estar encargada solamente de temas de innovación y venture capital, ¿qué va a pasar con toda esta otra área que no va a quedar atendida? Gracias, senador. Por su intermedio, presidente, sí, es muy buena pregunta la que hace el senador Macaya. La voy a contestar en dos partes. La primera, el por qué no lo hicimos a través de Corfo, que créanme, fue también uno de los estudios que hicimos con mucha atención, más allá que nos gusta mucho venir al Congreso, pero nos parecía que podía ser un poquito más rápido de esa forma. Pero voy a partir contestando qué es lo que hoy día Corfo hace y qué es lo que finalmente ocurriría con esto. Hay que recordar que AFIDE tiene que perseguir 3 objetivos: los objetivos de diversificación productiva, los objetivos de innovación y los objetivos de adopción tecnológica. Hoy día, la principal manera en que Corfo actúa para poder atender a la falta de acceso a crédito a ciertas empresas más pequeñas, solamente por un constreñimiento del crédito, es a través de el fomento que tiene Corfo a la industria de instituciones financieras no bancarias. Entonces, finalmente, lo que hace Corfo es entregar créditos a instituciones financieras no bancarias que, a su vez, permiten finalmente entregar más oferta de financiamiento a otras empresas de menor tamaño. Como pueden ver, esta lógica es a través no entregar Corfo un instrumento financiero a la empresa final que va a acceder al crédito, sino que es fomentar un segmento del mercado que son las instituciones financieras no bancarias. Y eso es algo que va a continuar haciendo AFIDE, en tanto tiene un objetivo de diversificar productivamente la economía. O sea, un objetivo de AFIDE va a ser justamente el poder potenciar que sigan existiendo estos mercados, porque finalmente le otorga hoy día mayor profundidad a ciertos segmentos. Hay que recordar también que la cartera actual de créditos que tiene Corfo se va a traspasar a FIDE, pero solamente aquellos créditos que tengan relación finalmente con el fomento productivo. Corfo hoy día mantiene una cartera de créditos que no están asociados al fomento productivo y que se mantienen en la Corfo, finalmente, para que estos se extingan eventualmente. Ahora, crea un par de créditos de educación, sí, pero poco. Entonces eso finalmente se mantiene ahí, justamente para no cometer el mismo error en parte que se cometió con Infisa. Ahora, ¿por qué no Corfo? Y esto, vuelvo con la historia del 2015 y por qué finalmente yo digo que esto tiene una mejor gestión financiera. Lo que hoy día hace Corfo, y esto lo vemos en el presupuesto, de hecho, acá ninguno de ustedes es miembro de nuestra subcomisión mixta, pero le podemos hacer llegar esta información. Dado que hoy día Corfo tiene programas de cobertura, lo que se ve finalmente en el presupuesto público es un programa de cobertura que tiene una provisión, finalmente, de este programa de cobertura que está alojado bajo la línea, porque finalmente es una provisión que no se gasta anualmente dentro del GEO, pero año a año, en el subtítulo 24 del programa 06, que es de la GIF de Corfo, hay una asignación que se llama aplicación del fondo de cobertura, que tiene una característica presupuestaria igual a los subsidios, que es igual a las siniestralidades de todos los fondos de cobertura. Entonces, finalmente, la forma de poder hacer las provisiones de los programas de cobertura hoy día están bajo el alero del presupuesto público. Finalmente, hoy día se tiene un fondo de cobertura bajo la línea y cada año se prevé una potencial siniestralidad que tiene una ejecución propia en el subtítulo 24 de la Corfo. Cuando nosotros vimos de qué manera hacer esto en Corfo, la primera pregunta que surge a propósito de las recomendaciones que se han perseguido por mucho tiempo es que lo más importante es poder entregarle a la parte financiera, a la cartera de créditos, un patrimonio propio, separarlo del patrimonio de la parte de subsidios, de forma tal de, entre otras cosas, poder aplicarle una buena clasificación crediticia. Sin una buena clasificación crediticia es muy difícil poder aplicarle una regulación incluso similar a la regulación bancaria que hoy día se tiene. Y hoy día eso es imposible porque finalmente la clasificación crediticia se le aplicaría a Corfo en su totalidad, mezclando otras cosas. En fin. Entonces, pero es más grande que lo que estamos creando hoy, o sea, con el respaldo que tiene desde las platas del litio, pasando por desde el punto de vista de respaldo, una garantía de Corfo hoy es más potente que esta institución que estamos creando. Y por eso es la lógica de que son los bancos comerciales los mismos que van a hacer la evaluación financiera de ese cliente, de ese Venture Capital,
O sea, ofrezcamos la garantía de Corfo actual, es más grande que esto que estamos creando. O sea, desde el punto de vista... Porque aquí lo que usted misma acaba de decir de que son los bancos los que van a seguir realizando esta... Mira, va a llegar el cliente con una buena idea innovadora y decir, oye, la realidad, alto riesgo, de 10, me resultan un proyecto de eso, que es un poco el estándar de los proyectos que finalmente terminan siendo exitosos. La evaluación financiera la hace el banco. ¿Por qué esta entidad nueva, como que media incierta, con toda esta discusión que estamos teniendo, con menos plata que la que tiene hoy día Corfo? Ahora, si usted me dice que es más plata que la que tiene hoy día Corfo, ese como que sería la respuesta, pero para entender un poco el tema del funding, de cuánto y cómo, de cuál va a ser el funding de esta nueva estructura. Por su intermedio, presidente. Sí, a ver, como usted bien señala, Corfo es mucho más grande que solamente la GIF y su cartera de subsidios. Pero Corfo también, cuando uno ve el patrimonio de Corfo, Corfo tiene un patrimonio de cerca de 6.000 millones de dólares. Pero gran parte de ese patrimonio es patrimonio que no es líquido, es patrimonio por la participación que tiene Corfo en distintas acciones de empresa. Es que el litio, la contabilidad presupuestaria y también... No, sí lo tengo claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, antes del boom de precios del litio, Corfo percibía por rentas de propiedad, porque esa es la forma en que finalmente se ingresan los ingresos del litio a Corfo, de un concepto de 60 millones de dólares, 80 millones de dólares, iba variando. Y, las acciones de las sanitarias que le quedaban. No, pero ese es por otro, o sea, en el subtítulo 25 de rentas de propiedad, o sea, los ingresos, perdón, teníamos ingresos de otras acciones que tienen, pero en rentas de propiedad particularmente, que es por el arriendo que tienen las empresas en el Salar de Atacama, eran como 60 millones de dólares, solo por ese concepto. Y viene el boom de precios y en un año recibió 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente Corfo cuando percibe estos ingresos? Es Corfo autofinancia su gestión y finalmente lo que no se utiliza para gastar en la operación de Corfo se invierte. Y ese es parte del capital movible o el capital líquido que tiene. Pero a propósito de lo íntegro al fisco, hoy día no es que se tenga la misma cantidad de los ingresos que percibió Corfo por el litio en parte de su patrimonio. Y por eso es que el patrimonio de Corfo se ha mantenido más bien constante en los últimos 15 años. No ha habido, porque durante el COVID, por ejemplo, hubo un retiro bien importante no por FOGAPE, o sea, por distintas necesidades que eran importantes en ese momento, hubo un retiro de, si no me equivoco, cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, finalmente, han habido vaivenes cuando se cerró, por ejemplo, las minas de carbón, hubo un gran traspaso, en fin. Entonces, cuando uno ve el tamaño de Corfo, ese tamaño de Corfo no es que esté 100% disponible para poder hacer fondos de garantía, por ejemplo. O sea, hoy día los fondos de garantía que están en Corfo y que están disponibles en el mercado son iguales a los que nosotros tenemos dentro de la ley de presupuesto, fondos de garantía menores. Entonces, cuando yo digo que finalmente Corfo va a traspasar esta cartera de créditos y además de eso va a haber un aporte de capital de 500 millones de dólares, ese 500 millones de dólares nos va a servir para poder generar nuevos fondos de garantía, nuevos créditos de segundo piso, para poder capitalizar el fondo de fondos. Y con esto nosotros vamos a tener, en términos de tamaño de activos, una FIDE que tiene un tamaño de cerca de 1.500 millones de dólares, que en comparación con otros bancos de desarrollo en el mundo, tenemos 500 millones de dólares más o menos que son el traspaso, o sea, en la capitalización. Tenemos cerca de 250 millones de dólares para poder constituir el Fondo de Garantía para el Desarrollo, que eso queda en Corfo, pero finalmente es administrado por AFIDE, más el traspaso de la cartera de créditos, que son, eso hay que ver finalmente en ese momento cuánto se cuantifica, pero son cerca de 700, 800 millones de dólares. O sea, son los créditos, finalmente créditos MIPYME, está el crédito verde, hay distintos instrumentos de crédito, que eso también nosotros lo enviamos, pero... Todas las colocaciones de la GIF pasan. Exactamente. O sea, menos las que tienen que ver, por ejemplo, con educación, solamente lo que tiene que ver con términos productivos, inversión y fomento. Y solo con esto, cuando uno ve también el tamaño, por ejemplo, de lo que sería FIDE en el mercado financiero chileno, relativo a otros bancos comerciales menores, no es el último. O sea, nosotros vamos a tener un tamaño un poquito mayor a uno de los tamaños... Exactamente. Entonces, digo que era importante mencionar esto porque nosotros con AFIDE vamos a estar haciendo efectivamente, vamos a más que duplicar los recursos que van a estar siendo movilizados en el mercado
para estos objetivos de lo que Corfo hace. Justamente, no solamente porque vamos a tener una mejor esquema de provisiones y esquema de regulación financiera que va a permitir a FIDE tener una exposición acorde hoy día a lo que se le exige finalmente a otras instituciones bancarias, pero además aumentando de capital sustantivamente esto. Entonces, volviendo por su intermedio, Presidenta, a la pregunta de por qué no Corfo, quiero de todas formas hacer harta referencia a esto. O sea, lo que era necesario era separar patrimonialmente la parte financiera de la parte de subsidios y la otra parte, o sea, todo lo otro que Corfo hace, que es finalmente su participación en otras empresas públicas, en fin. Y para poder separar patrimonialmente la parte financiera de todo el resto que Corfo hace, lo que uno necesita hacer es entregarle una figura jurídica a esta otra parte. Y las recomendaciones de todos los organismos internacionales en esta materia, ¿y por qué digo esto? Porque ha habido un boom también de creación de instituciones financieras para el desarrollo en el último tiempo, como en el mundo. O sea, en Estados Unidos muchos bancos federales, muchos estados han creado instituciones financieras para el desarrollo. Entonces, el Banco Mundial, el FMI, está haciendo muchas recomendaciones a los países sobre cómo se tienen que administrar estas instituciones. Y la mejor recomendación que se ha dado es que la figura jurídica que tiene que administrar el patrimonio de los instrumentos financieros es una sociedad anónima. Y por eso finalmente llegamos a esto. O sea, la ingeniería reversa de cómo mejorar Corfo nos lleva igual a la creación de una institución que sea la encargada de poder administrar la parte financiera de Corfo. Y por eso finalmente es que nosotros estamos acá entregando este punto. Ahora, a propósito, y esto vinculándolo también con la pregunta que hacía el senador Galilea, de finalmente hacer esto en tiempos de estrechez fiscal, donde tenemos... Nosotros acá estamos, como en el informe financiero, se establece que esto no manifiesta un cambio en el patrimonio neto del Estado, porque finalmente Corfo va a ser el principal accionista, Corfo utiliza parte de su patrimonio para poder pasarlo a FIDE y de esta forma, junto con la otra cartera de créditos, poder agrandar la operación que tiene a FIDE en el mercado financiero. Con esto tenemos además... se traspasa toda la GIF en términos de personal y por lo tanto uno puede pensar también de que existe un ahorro fiscal de cerca de 2.500 millones de pesos, a propósito de cuánto es el costo en personal y en el subtítulo 22 de la GIF. Pero además, y creo que es bien importante esto, es que según el manual del Fondo Monetario Internacional, que es el que se utiliza para poder hacer las finanzas públicas, esta deuda no es deuda pública ni directa ni indirecta, porque finalmente las obligaciones que va a contraer a FIDE son obligaciones que tienen que pagar con su patrimonio. Esto es, nosotros no estamos dándole finalmente a FIDE una garantía estatal, ni en esta ley ni en otras, o sea, eso es algo que pasa por el Congreso, por lo tanto también pasaría por esta discusión, y por lo tanto, a través de que esta institución esté organizada como sociedad anónima, pero además que esté regulado bajo la CMF, como establece la ley, le estamos dando la mejor administración que se pueda para tener el uso más eficiente de los recursos públicos en esta materia. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Si no aprobamos finalmente a FIDE, Corfo va a seguir utilizando estos instrumentos, vamos a seguir teniendo una cartera financiera del Estado que no está administrada de la mejor forma y vamos a seguir finalmente perdiendo, entre otras cosas, ciertos segmentos que son bien evidentes que nuestro país tiene que atender en términos del dinamismo que hoy día tiene la industria de Venture Capital en Chile. O sea, como yo les mencionaba en otra oportunidad, nuestro país es reconocido por ser pionero en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Tenemos ejemplos internacionales de unicornios, de startups, pero todas estas empresas exitosas se han tenido que ir a otras partes del mundo para poder obtener financiamiento y eso ocurre únicamente porque hoy día nosotros no tenemos una industria de Venture Capital lo suficientemente profunda. Y cuando uno le pregunta finalmente a qué hicieron otros países para poder mejorarlo, y la recomendación de la industria es hagamos un fondo de capital de riesgo. Y eso es algo que no se puede hacer porque no existe habilitación legal para hacerlo en ninguna institución. Y eso es en parte lo que nosotros vamos a hacer también. Generando que no estemos bajo el promedio internacional en los tickets que se dan a empresas de base científico-tecnológica con alto potencial de crecimiento. Gracias, presidente. El tema del costo operacional, ¿qué significa esto al constituirse como sociedad anónima, abierta, supervisada, con todo eso lo que significa, versus los costos que la
propia gerencia de inversión y fomento que tiene la Corfo tiene actualmente. ¿Lo tienen bien Medido, calculado. calculado, medido, tasado? Gracias, presidente. No es una comparación que se pueda hacer con tanta facilidad, porque por supuesto que cuando uno analiza el presupuesto de la GIF, de la Gerencia de Inversión y Financiamiento, que está separado del presupuesto del programa 01 de Corfo, hay cosas que no se imputan al gasto de la administración de un grupo de cerca de 40 personas. Entonces, eso es lo primero, que no es una comparación tan... Es una comparación que puede ser un poco espuria. Pero además, nosotros, además de el traspaso de la Gerencia de Inversión y Financiamiento, también pensamos que... O sea, estamos promoviendo que esta empresa tenga un equipo mayor, un equipo más allá del equipo de la Gerencia de Inversión y Financiamiento, a propósito de todas las otras cosas que va a tener que hacer. El costo administrativo es un costo que está contenido dentro del modelo financiero que nosotros hicimos y que podemos tratar de hacer la comparación como más limpia que se pueda con la administración que hoy día implica mantener la cartera dentro de Corfo para poder entregársela. Pero, de nuevo, es algo que quizás no va a ser tan limpio en términos de comparación, en tanto que, entre otras cosas, hoy día la GIF funciona dentro del edificio de Corfo, por ejemplo. Entonces, de ese tipo de cosas son algo que nos puede hacer un poquito más difícil la comparación. Pero si puede... Sí, lo vamos a hacer. Después, de acuerdo a las normas de administración financiera del Estado, yo entendería que aun cuando se forme una sociedad anónima de estas características, si es que el Estado, el gobierno de turno, por alguna razón buena más o menos o mala, requiere capital para algún tipo de acción, puede ser una emergencia, puede ser cualquier otra cosa, así como puede pedirle plata a la Corfo y le puede pedir plata a Codelco y puede hacer ejercicios inusuales que van más allá del dividendo reglado por la ley 18.046 o 45 en la sociedad anónima. ¿Quién se acuerda? 46. 46 o 45. Bueno, una de esas dos era. ¿Ah? ¿Qué hacía esa ley? La ley de sociedades anónimas, que yo abandoné la escuela hace demasiados años. La 46, ese fue un acto de memoria bien... La de 18.046. De acuerdo a la norma de administración financiera del Estado, volviendo, yo entendería que el Estado, el gobierno, puede hacer, oye, pásame capital, caja, en fin, y por mucho que sea un directorio independiente, puede hacerlo. O sea, ¿cómo opera esa relación exactamente, si es que pudiera abundar su secretaria en ese tema? Gracias, presidente. Sí, es algo que fue comentado también en otras instancias. Efectivamente, y creo que ahí también haciendo justa la comparación es bueno pensar en qué es lo que ocurre hoy día con Corfo versus lo que haría AFIDE. Teniendo en cuenta además que las empresas públicas que usted nombra son empresas que no son sociedades anónimas y por lo tanto no les son aplicables las normativas de la ley de sociedad anónima. Entonces, haciendo primero la comparación con Corfo, hoy día la transferencia de recursos... Comparemos con FOISA. Primero voy a comparar con Corfo, o sea, pensando en que esto es... si no aprobamos esto, lo que queda hoy día es lo que es Corfo. Y parte de la... Ya. Y parte de la discusión que se dio en este Congreso hace más o menos un año fue justamente el cual es cómo se norma la transferencia de recursos desde Corfo al Tesoro. Entonces, la transferencia de recursos patrimoniales de Corfo está bajo la ley de administración financiera del Estado y lo único que acá se señala, como lo que ocurre en otros servicios que tienen patrimonio propio, es que el Ministerio de Hacienda ordena por decreto la transferencia y esa transferencia de los excedentes de caja se va a rentas generales de la Nación. En el caso de AFIDE, el Ministerio de Hacienda no puede ordenar la transferencia directa de los recursos al Tesoro. El proyecto de ley establece que las reducciones de capital, que sería finalmente el sinónimo de una transferencia, tiene que contar con una autorización previa de la Comisión para el Mercado Financiero, porque finalmente
la transferencia de recursos implicaría una reducción de capital que podría llegar a infringir cuáles son los límites de capital mínimo que tiene AFIDE y por lo tanto requiere una autorización de la CMF. Pero además es que la CMF podría llegar a adoptar medidas para poder impedir esta transferencia de capital si es que esa transferencia de capital infringiera alguna de las normas que se está estableciendo en la ley. Ahora, efectivamente, si hay acuerdo en algún momento entre los accionistas y la CMF da su autorización, es algo que puede ocurrir como puede ocurrir en cualquier otra empresa. Pero nosotros estamos poniendo otros límites para poder hacer esta transferencia en tanto se está regulando esta institución financiera como una institución financiera. Algo distinto a lo que ocurre con FOINSA. O sea, hoy día a FOINSA no se le aplica el mismo estándar de regulación bancaria que el que nosotros le estamos aplicando a FIDE. Y por lo tanto, pensando en que es el otro... ¿A FIDE se le está aplicando además de 18.046 normas bancarias? ¿Eso se puede profundizar esa parte? Me interesa sobre todo por el tema de las provisiones. Sí, o sea... Sigue con la asociación después. No, pero es buena pregunta. Nosotros hicimos un espacio de trabajo con la CAF y también con el Banco Mundial para ver cuál era la mejor regulación que se le podía hacer a FIDE, en tanto que en nuestro país no tiene instituciones financieras para el desarrollo. La recomendación del Banco Mundial es poder aplicable la regulación bancaria, particularmente los 3 pilares de Basilea III, ad hoc al giro. Y por lo tanto, cuando ustedes vean el proyecto de ley, en la parte de regulación financiera, van a ver casi copiada textual la Ley General de Bancos, la regulación financiera de la Ley General de Bancos. ¿Por qué no nos remitimos a la ley y finalmente decidimos generarlo dentro de lo articulado, la copia? Porque hay ciertas cosas que no se le van a aplicar en conversación con la CMF. Una de estas es que dado que AFIDE no capta recursos del público, porque no es un banco comercial, no se le tiene que exigir el buffer contracíclico. Porque finalmente el buffer contracíclico, según la Ley General de Bancos, solamente se le exige a instituciones que captan depósitos del público. Y eso, por lo tanto, es una diferencia que se tiene con la Ley General de Bancos. Nosotros creo que lo enviamos, si no lo vamos a enviar, es la comparación, el comparado de la Ley General de Bancos con la regulación financiera de FIDE. Sí podría emitir bonos, por ejemplo. Sí puede emitir bonos. ¿Y se aplica un Basilea 3 en términos de 13 veces el...? Se le aplica. Ya. Se le aplica, sí. Tiene efectivamente la regulación en general en los niveles máximos de apalancamiento son justamente las cosas que se le están aplicando. Ahora, en cuanto a FOINSA, en FOINSA, más allá de que también es una sociedad anónima, acá el retiro de capital es un retiro de capital que es bastante similar a lo que ocurre con Corfo, porque finalmente a FOINSA no se le fueron exceptuadas la excepción que nosotros le estamos proponiendo a FIDE por las razones que ya hemos expuesto de la Ley de la Administración Financiera del Estado. Por lo tanto, en el caso de FOINSA, el Ministerio de Hacienda sí puede decretar un retiro de capital para poder enterar en el Tesoro Público. En el caso de Corfo también. En el caso de AFIDE eso no puede hacer de esa forma, porque de nuevo, esto tiene que estar autorizado por la CMF. ¿Y las provisiones? Las provisiones están... ¿Se tratan igual que un banco? Se tratan bien similar que un banco, pero de nuevo hay ciertas diferencias en tanto que hoy día AFIDE no forma parte del sistema de pagos de la nación. Al no formar parte del sistema de pagos, al sistema de pagos me refiero finalmente que capta depósitos del público y finalmente da créditos comerciales, hay ciertas provisiones que son distintas, pero no contenidas a, por ejemplo, créditos comerciales. Eso también nosotros lo podemos, o sea, está en esta minuta que hace la comparación entre la Ley General de Banco, la regulación bancaria que ahí se le aplica, particularmente de Basilea, a FIDE. Bien, senador Lago, bienvenido a la comisión. Yo sé que estaba escuchando desde la oficina, pero no sé si quiere hacer alguna pregunta. No, la verdad que estaba reunido con el rector Osvaldo Corrales, de la Universidad del Paraíso, y el rector Torres de la Universidad de Talca, ¿ya? Sí, por temas de presupuesto y financiamiento de educación superior. Sí.
Hay que aprovechar que está acá el rector Torres. ¿Mm? Yo le expliqué que le iba a hablar en su representación como usted es senador por Talca, ¿no? Ya, ok, no. Yo me junté con él la semana pasada. Ya. La delantera nomás me lleva. Esperemos un segundito que vuelva el senador Macaya. No es que vamos a pedir unas invitaciones más, pero estábamos revisando como las bases, los basics del proyecto nuevamente. Esperemos un segundito a... ¿Cuál va a ser el cronograma de este proyecto entonces?
Bueno, en la última parte, senadores, la subsecretaria explicó todas las normas que se le aplican al AFIDE, de acuerdo al articulado. Normas bancarias también respecto de provisiones y de toda la... no es una referencia a la Ley General de Bancos, sino que, dado que hay normas que no es posible adoptar porque la AFIDE no capta plata del público, así de manera genérica a través de cuenta corriente, ese tipo de cosas, sino que podría emitir bonos, pero se transcribieron básicamente las normas de la Ley General de Banco que se aplican a esto. También en la relación, preguntamos, no sé si estaba senador Macaya y senador Lagos, de acuerdo a las normas financieras del Estado, ¿qué posibilidades tiene o no tiene el gobierno de turno de decir, devuélvame plata? Esto pasa de acuerdo a las normas, por primero una aprobación de los accionistas, de la CMF, o sea, tiene cortapisas distintas de la que tendría una sociedad anónima del Estado a la hora de retirar capital. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con las normas que están asociadas al crédito contenida en la Ley General de Bancos y a las normas de las sociedades anónimas abiertas, que también son supervisadas por la CMF. Entonces, bienvenida, senadora Rincón, no sé si quiere... Entonces, quería saber si habían más preguntas para... Tiene que ver con el régimen de inversión de AFIDE. Entiendo que se sujeta a algo, no sé si está establecido en la normativa respecto al régimen parecido al de la AFP, en qué pueden invertir, cuáles son sus limitaciones, o no hay nada respecto a eso. Su excedente, dice, Sí, ¿dónde invierte? Claro, obviamente. Gracias, presidente. A ver, yo diría que son dos regímenes o políticas de inversiones distintas lo que se regula en AFIDE. La primera, y creo que puede ser la más relevante, es la del fondo de fondos, porque finalmente la del fondo de fondos tiene que... ya, se refiere a esa. Es una política que va a definir el directorio de AFIDE. Finalmente lo único que va a estar mandatado el directorio es que esté dentro de los marcos legales y las orientaciones que van a estar entregándole a la FIDE, pero además, dado que el fondo de fondos va a estar constituido como un fondo de inversión público, se le aplican también las normas que hoy día son aplicables a los fondos de inversión pública, como la regla general para estos efectos. Bien, ¿alguna pregunta más? Senador Lagos. No, o sea, para que quede en récord, ¿cómo seguimos acá, digamos, en el Yo hice un proyecto? comentario en orden general que ustedes no estaban al principio de la sesión cuando lo hice, que creo que es útil para ver si de repente podemos ordenar un poco la discusión. Yo tengo una inquietud respecto a que un proyecto que le va a tocar ser implementado por razones evidentes de tiempo por la próxima administración, no le ocurra lo que pasa muchas veces con proyectos de ley y con políticas públicas que finalmente no tienen una continuidad, no tienen el impulso, no tienen el ánimo, porque tienen una visión negativa, o quizás, puedo estar equivocado, o pueden tener una visión muy positiva del mismo y quieren hacer comentarios, observaciones, adecuaciones, antes de que se convierta en algo ya, comillas, irreversible, porque estamos en el último trámite, si esto es ley, empieza a correr, como bien dijo la subsecretaria al principio de la sesión, el plazo de 18 meses para fondear esto y va a eliminar la gerencia de inversiones de Corfo, para traspasar, hacer todo lo que implica administrativamente la creación de una empresa del Estado. Hemos tenido malas experiencias y han sido nombradas de empresas del Estado que no han tenido ese impulso que quizás le dio la administración anterior. Y por eso a mí me parece útil que desde las 3, no sé, o 4, uno podrá poner el número que quiera, personas que están encargadas de las áreas económicas de comando Janet Jara, comando de la Evelyn Matei, comando de... son economistas bien reconocidos, o sea, desde Ignacio Briones o Rodrigo Vergara, pasando por Jorge Quiró en el comando Castro, entiendo que un señor de apellido Escobar en el comando Janet Jara, pudiesen tener una mirada de este proyecto. Y no lo digo porque, a ver, quizás uno va a decir, esto es el Parlamento, nosotros tenemos una función, estas son políticas de Estado que tienen que tener continuidad independiente de quién sea el próximo gobierno. Pero si esto va a ser un esfuerzo país, es importante que, y la subsecretaria tiene un punto cuando dice que puede estar contaminado por la coyuntura electoral, pero para la elección igual faltan 6 semanas y esta legislatura termina en marzo del próximo año. Por lo tanto,
escuchar esa opinión para mí sería un insumo valioso, porque además lo dijimos recién antes de que llegara el senador Lago y la senadora Rincón, críticas que se hacen en forma privada, si finalmente no son refrendadas en forma pública acá, a mí me parece que no son críticas. O sea, yo creo que yo espero que las personas con las que yo sé que el senador Galilea también hemos tenido contacto respecto a ciertas aprensiones respecto a este proyecto, puedan ser formuladas acá, si es que existen, porque si no quizás no tienen la entidad para evitar que este proyecto sea aprobado. Pero por eso yo, a efectos y me parece que escuchar esas opiniones, más la de Nancheire que falta, tuve la oportunidad de hablar con Matías Acevedo recién dentro de las llamadas, que es el exdirector de Corfo, y también ofreció venir. Él dijo que su explicación es que lo habían invitado. Eso es lo que dijo la secretaria, pero él dice que podría venir si es que lo invitaban con el tiempo adecuado. Ya son interpretaciones diferentes, pero yo creo que son opiniones que sería útil tener en esta comisión. Gracias, perdón por el atraso casi completo, pero imposible llegar antes. Presidente, a ver, yo quiero entender de lo que dice el senador Macaya, que lo que está pidiendo es que podamos invitar a los expertos de cada una de las candidaturas. No me parece malo, yo creo que eso debería ser sí o sí el lunes a más tardar y el martes poder votar el proyecto. Respecto a Matías Acevedo, la verdad es que lo hemos invitado con tiempo suficiente en cada oportunidad, quizás una no, efectivamente, y eso es lo que dijo. Y si él quiere venir, obviamente feliz de recibirlo, pero ya de verdad someter a la secretaría a volverlo a invitar cuando dijo no me inviten más, me parece un poquito too much. Entonces, si él quiere venir, puede venir el día lunes y si parece sano, que venga uno por cada comando y el lunes lo escuchamos con tiempo limitado y cerramos esto el lunes y el martes votamos, me parecería en general además, porque después tiene que irse a la sala, después hay que abrir plano de indicaciones y todo eso. Senador Lagos, para que la subsecretaria se haga cargo de todos los comentarios. Sí. No, a ver, yo quiero entenderlo el punto que hace el senador Macaya, que entiendo que lo dijo al comienzo de la sesión y ya lo repite porque está ausente. En su ausencia, mientras lo estamos esperando que usted salió, hablamos de este tema. Entonces, lo socializó Rodrigo. ¿Ya? Y ahí estamos hablando. Entonces, mi reacción es como, a ver, ¿cómo ponerlo? Es como anómalo, porque si la candidatura presidencial, la elección presidencial y parlamentaria va a influir de esta forma, creo que entonces casi todo lo que legislemos traigamos también que opinan del presupuesto también acá. Lo digo, o sea, fíjate, pues si me va a dar una ley que se va a demorar en aplicar, no, pero es que creo que no corresponde. Eso es lo que no es que no corresponde, si podemos invitar a quien queramos nosotros escuchar. Creo que genera como una suerte de, no sé, como que siento, como que no sé si la palabra somos como intervenidos o nos traemos la elección presidencial completa para acá. Y presidencial, que eso me genera un ruido, porque de la misma forma que el presupuesto, nadie se le ocurre invitar a los candidatos a su representante económico a hablar del presupuesto, porque acá están representadas distintas visiones que están defendiendo o apoyando esas candidaturas. No opinan igual. Además, no, pero no todo, pero entonces yo siento que si no generan un veneno, no es tóxico, no es que, pero no sé qué valor agregado nos pone a nosotros realmente. Lo que puede ocurrir es que alguien diga, mire, y cuando yo sí creo que se contamina con el tema presidencial, que tú dijiste que no contamina, pero que está influido, bueno, es que yo creo que puede estar influido también tal vez con alguien que diga, mira, sabes, esta no es una tan mala idea, tal vez, o no me pongo, pero no quiero aprobarla antes de la elección. Que algunos podrán pensar cosas así. Mira, para que vamos a avanzar mucho en esto, que como si las grandes números ciudadanos se dejaran involucrar por una FIDE, digamos, pero entonces no avancemos mucho a la agenda ni tengamos mucho acuerdo y cosas porque son señales erróneas, entonces... Eso, pasa eso en esta época. Bueno, claro, pasa eso, porque hay sectores que dicen, no sé, la lechita cobarde y todas esas cosas que ocurren, y ustedes entregaron la reforma previsional, nos pegan por el otro lado, para que a todas partes nos pegan acá. Entonces yo siento que tratar de mantenerlo más alejado y ver cómo podemos avanzar. Si va a generar un ruido
el que se llegue a un acuerdo, se apruebe un proyecto antes del 16 de noviembre, yo puedo entenderlo, no es que me guste, y buscaremos la fórmula para sortear eso, digamos. Pero me gustaría que por último dejamos las cosas on hold, digamos, pero ya despejado todo, si por último no se quiere llegar ahí, pero no rellenemos con eso, o rellenemos con otra cosa, eso es lo que quiero decir. Yo puedo entender que la fecha puede ser compleja, esperemos. Y para no complicarnos. Pero lo invitamos a su calidad económica, si hay gente que sabe además del tema, o sea, quizás no necesariamente... No, porque como ya quedó instalado que vienen acá los presidenciales. si no sí, hay los bueno, presidenciales. pero no. Ahora, ya. Se entiende, Depende de lo que pasa con el contrafactual. Sí, se entiende el ruido Sí. que le genera. ruido, entonces, Senadora Rincón. Yo, a ver, entendiendo el punto, debo decir que no es primera vez que esto podría haber ocurrido. Nunca hemos tenido acá a ningún comando formalmente. Sí han opinado de temas... Sí han opinado de temas complejos, y quiero recordar uno, que era el tema de las facultades de los gobernadores regionales y la ley de gobiernos regionales, que en el último tiempo, en el cambio de gobierno pasado, no avanzó por petición del actual presidente. Y bueno, y finalmente no se hizo nada, pasaron los años y no se hizo nada con esa ley. Pero entendiendo el punto del senador Lagos, que me parece más que razonable, creo que no es bueno contaminar el Parlamento ni la Comisión con eso, cambio la conclusión y hagamos la sesión del lunes con Cheire, que es una persona que creo que le aporta valor al debate. Si quiere venir o no el señor Acevedo, feliz de que venga, no hay problema. Los que quieran conversar con cualquiera de los comandos o economistas lo puede hacer. Y el martes lo votamos. Subsecretaria. Gracias, presidenta. A ver, yo me quería detener en dos cositas. La primera, que creo que no la respondí a propósito de FOINSA, porque efectivamente, y creo que con el senador Macaya también lo preguntó, es algo que nosotros también podemos establecer con mayor detalle quizá en una minuta. ¿cuáles son los paralelos? Los paralelos de los dos proyectos, porque nosotros estudiamos mucho FOINSA, dado que es la última empresa pública creada como sociedad anónima que se ha hecho en el país. Y por lo tanto, efectivamente, teníamos harto de aprender de eso. Es FOINSA. Sí, sí. Y tenemos también un comparado con Infisa, que podemos hacer llegar, claro. Pero en el caso de FOINSA, como quizás algunos de ustedes saben, parte de sus problemas, tienen problemas de gobernanza, pero yo creo que el problema más relevante, que no ocurriría en AFIDE, es que la forma de financiamiento de FOINSA para poder cumplir su rol estaba muy arraigado al esquema de concesiones. Como que finalmente ese es el claro, y en parte el problema es que las concesiones no se devolvieron al Estado de la forma en que, porque finalmente el proceso de concesiones hay reinversiones que se tienen que hacer, en fin. Entonces, la proyección de ingresos que iba a tener FOINSA es una proyección que hoy día no se está cumpliendo, justamente por este esquema. Y por eso es que las actuaciones y lo que hoy día hace FOINSA está, como usted bien señalaba, o el presidente, muy atomizado finalmente a hacer una gestión quizás menor a lo que se había proyectado. Como ustedes verán, en nuestro proyecto de ley, la capitalización de AFIDE viene del aporte de patrimonio que hará Corfo y que hará el fisco. No es algo que está en un hipotético de las cosas de los flujos que se puedan recibir en el futuro. Y por lo tanto, el principal problema que ha tenido FOINSA para poder efectivamente ejercer el rol no es algo que hoy día, que es el capital, no es algo que hoy día ocurriría. Y lo segundo es que a propósito de también lo que se ha conversado harto en esta sesión, que pueden haber personas que quizás, siempre pueden haber nuevas personas que vengan a opinar y que opinen sobre este proyecto de ley. Nosotros siempre supimos que era un proyecto de ley que iba a ser bien discutido, de todas formas. Pero yo creo que en general, el resumen de todas las opiniones que hoy día están dando vuelta redundan en mejoras en el gobierno corporativo, porque la propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta que es muy asociada al Ejecutivo en curso. O sea, el presidente tiene la facultad para poder nombrar finalmente a todos los directores, más allá que pase por un sistema de APO o no. Y en eso nosotros hemos sido bien claros en decir que estamos más que disponibles en poder cambiar el método de nombramiento de los directores independientes, reemplazando el sistema de PE por un nombramiento, un esquema en donde nombre el Senado. Y en eso estamos ok con avanzar en esa dirección. Y la última y la segunda familia de críticas a este proyecto que hoy día se ha originado es la participación de privado en créditos sindicados. Y en eso nosotros también hemos sido muy claros en decir que
estamos disponibles a poder subir el piso mínimo de participación privado a un 30, a un 40%, o bien generar algún esquema flexible en donde, por ejemplo, para que un crédito sindicado tenga participación mayoritaria de AFIDE, se exija que exista una votación unánime del directorio en este crédito. Entonces, hay esquemas que yo creo que nos permiten responder a las críticas que están dando vuelta. Yo lo único que preocupaciones legítimas, aprensiones que han ocurrido y que nosotros hemos modificado, y que ojalá lleguen también a esta comisión para nosotros por parte del Ejecutivo poder dar respuesta y poder ver soluciones, porque creo que en general hemos logrado bien en esta comisión sortear, creo que la primera barrera que quizás algunos más críticos le han planteado a este proyecto, que es la no creación de nueva institución pública por justa medida, por el momento que estamos. Pero por todas las cosas que hemos podido, creo yo, responder, es que finalmente esta institución es una institución que mejora la administración de instrumentos públicos. Y yo creo que ahí el contrafactual que hay que hacer es qué ocurre si no la creamos. ¿Qué ocurre hoy día con Corfo si hoy día no la creamos? Es finalmente que todas las aprehensiones también que se han levantado en esta comisión pueden seguir ocurriendo quizás de una forma peor a lo que se podría hacer bajo el esquema que nosotros estamos haciendo. Entonces, reiterar que estamos más que disponibles a poder recibir todas las aprehensiones, los cuestionamientos, para ver cuál es la mejor opción de estos, de poder solucionarlo. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Secretario, entonces vamos a tener sesión con este tema lunes y martes, con invitado, en principio, Cheira Acevedo, si es que aparece alguna persona particularmente interesada. No lo va a llamar la Sol, lo va a llamar Rodrigo. Ni siquiera lo llama, yo no voy a llamar. Sí. Me comprometo a llamar el lunes en la mañana. No, llámalo con tiempo, dijo de buen tiempo. Tiene que ser hoy día. Y de acuerdo. Tenemos listado de... Porque ahí me mencionaron... Perdón, ¿se puede? ¿Sí? ¿Otro tema o...? Sí, otro tema. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que propuso la presidenta titular de la comisión, el día martes se votaría en general. Senador Macaya. No, lo que pasa es que ayer me hizo una pregunta respecto a un proyecto de educación, tema sí, que hay acá en tabla. Yo no sé cómo está la tabla de temas con urgencia, sin urgencia, cuáles son los más relevantes que vienen después de esta, considerando además que estamos con presupuesto, a ver si podemos tener un actualizado de eso. A ver, primero, presidente, decir que esta comisión es la comisión que más ha funcionado en este año. Sí, algo salió en algún diario y nos felicitaron por aquello, así que extensiva a todos los miembros de la misma. No salió en un día, salió en medición de, no sé, yo no la he podido ver, pero me lo dijo el senador Coloma, me dijo, los felicito, me dijo, han sido reconocidas públicamente como la comisión que más trabaja. Era un diario electrónico argentino. El senador Coloma leía harto los diarios porque hace poco tiempo atrás había otro estudio, salió creo que en el Mercurio Santiago, que decía cómo es la votación de los senadores. Ah, sí. Cómo nos ponían ideológicamente. Si son más rojos o más claro, de izquierda o derecha. Estaba consternado que yo parecía como el senador más de izquierda por las votaciones. Sí. ¿Viste? Bueno. Claro, por las votaciones. Mucha honra, le hice. ¿Viste? A pesar de que todos creen que eso es... No, ahí está. Las votaciones valen por uno. Sí. Ya, a ver, dicho aquello, y la subsecretaria sabe que es así, hemos avanzado harto con hartos proyectos, además hemos ido construyendo acuerdos con el Ejecutivo para efecto de despejar la agenda. Y el gobierno le ha puesto harto hincapié, además de al de turismo, que nos pidió que por favor lo viéramos. También es parece que el ministro de Hacienda venía de Economía. No sé, digo yo, una como inclinación a los proyectos de esa cartera. Bueno, pero la idea es poder ver ese proyecto. El de educación que dice el senador Macaya es un proyecto que entró recién, el 13 de agosto. No es un proyecto que llevemos mucho tiempo en carpeta. Y hay otros que estábamos trabajando, y ese fue también un acuerdo con el ministro de Hacienda. Estábamos trabajando a través de los equipos técnicos de cada senador que tienen que ver con incendios, con suelo. ¿Cuál más teníamos, Bárbara? Creo que esos eran, ¿no? Puesta en línea, que recién entraron las indicaciones el 29 de septiembre y está en economía y ellos estaban viéndolo, así que vamos a esperar. Por lo tanto, esos son como las urgencias de las que me había hablado el Ejecutivo en su minuto, y el sistema de evaluación de impacto ambiental, que estamos ahí también construyendo con la ministra un acuerdo en torno a un tema específico. Y eso es. No sé si responde eso, senador Macaya, su consulta.
Muy bien, muchas gracias a todos los senadores, a su secretaria. Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión.